Muy buenas, bienvenidos a Spanska. Estamos en la tercera temporada de Albano Talks esta vez, Alex? Sí, vaya, vas a tiempo volando. Sí, no hemos grabado podcast desde el año pasado. Sí, verdad, ¿no? Sí. Ya han pasado un buen tiempo, en todo caso. Hemos tenido vacaciones de Navidad. Y sí, y muchos otros asuntos que atender también. Sí, es periodo de exámenes, periodos de registrarse a diferentes cursos y en mi caso enviar solicitudes a los másteres. Así que ha sido un periodo ocupado. Sí, por lo general aquí en Europa el invierno no pasa muy ocupado. Bueno, además, el frío que ha estado haciendo, especialmente esta semana, hemos llegado a menos 16 grados, ¿no? Sí, ha estado muy fuerte. Bueno, ahora hay una tormenta afuera. No sé cómo llegar a casa, pero bueno. Sí, ya veremos cómo cogemos el autobús luego, ¿eh? Va. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? O sea, ¿estás metido en algún curso? Sí, ahora estoy estudiando lo que es contabilidad, pero más profundo, ¿no? Sí. Y la materia que estoy leyendo ahora es reportes financieros. Y bueno, te colaste en una de mis clases ahora y bueno, se ve muy interesante. Es muy interesante en inglés, obviamente, no nos podía faltar. Y no se ve tan complicado. Se ve que mucha teoría con análisis financieros. O sea, te vas a crear un montón de tablas y saberme los conceptos. Sí, yo hice ese curso, está muy interesante. Especialmente la parte que más me gustó fue que te enseñan a te enseñan cómo se contabiliza una consolidación, ¿no? Creo que se dice así, Sí. que es la adquisición de una empresa padre, una empresa madre, a empresas más chicas, que prácticamente ocurre en grandes empresas, ocurre constantemente, que van adquiriendo empresas mucho más chicas y eso luego pues lo tienes que contabilizar dependiendo de cuánto capital tiene dicha empresa más chica o si tienen algunos otros activos o otros pasivos también. Eso se tiene que, en inglés se dice merge, ¿no? Pero es claro, se hace una fusión con la otra empresa. Entonces está muy interesante ese curso, a mí me gustó mucho. Sí, a mí la verdad que he estudiado con todo. ¿Y a ti? ¿Qué onda? Bueno, pues ahora estoy haciendo dos cosas, estoy haciendo dos cursos mientras que espero a la respuesta de los másteres, Vale. y es uno que es estadística financiera y otro que es métodos matemáticos para economistas. Vale. Entonces uno, pues básicamente van en conjunto porque uno es más estadística y te van enseñando pues más a fondo cómo se pueden hacer análisis estadísticos financieros. Ya puede ser eh, eh, en econometría, lo que se llama en multiple linear regression, que es una regresión lineal, o también time series, que es con datos anteriores al pasado, se puede de alguna forma predecir el resultado en el futuro. Entonces yo lo había visto antes un poco en finanzas empíricas, pero nunca había entrado tan a fondo en la explicación estadística. Y también enseñan un programa de programación de estadística que es bastante interesante, que es Werme. Así que por eso me elegí ese curso. Wow, interesante. COE Pro. Se está bueno el curso. Y para quien esté interesado en las finanzas, especialmente en análisis financiero, entonces sí que tienes que saber mucho de estadística. Vale. Mira, estadística es muy buena, pero es un poco complicada. Complicada, sí. Complicada. La econometría. Oh, bueno. Pero fíjate que las pasamos. Ah. También, curiosamente, esta semana también hice, o sea, tuve dos exámenes. Uno que
tú ya has hecho anteriormente, que es Macroeconomía 1, Sí. y también hice el GMAT, que es como una especie de examen de admisiones para másteres en Administración y Dirección de Empresas, eh, que lo necesito para enviarlo al máster y a ver si tengo nota suficiente como para entrar, ¿no? Vale. Wow. Así que eso es un requisito para todos los másteres internacionales en Administración y Dirección de Empresas, en GMAT. Importante saber. Sí, es muy bueno eso. Seguramente yo también lo haré en el futuro, aunque por el momento me lo tomo con un poco más de calma. Si estás interesado en hacer un máster, entonces sí. No descarto esa opción. Masterado no me vendría nada mal, pero hay que darle, hay que darle. Sí. Paso a paso, dijo el Cholo. Sí, exacto, partido a partido. Partido. Y luego también es verdad que hay otro examen que se llama GRE, creo que es GRE, que es parecido al GMAT, pero te sirve ambos para máster y doctorado. Así que sí, en Administración y Dirección de Empresas, digo, quizás para economía nacional no hace falta, incluso te pedirán otros requisitos. Wow, interesante. Ese es el dato, Buen dato. Bueno, hay que dar cuenta. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha estado pasando desde que nos hemos ido de vacaciones? O sea, muchas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que si le tiramos, podemos tirar unos buenos episodios, los siguientes. El mundo está muy activo, está demasiado activo. Pero bueno, hemos elegido un tema ahora, que es para hablar de Ecuador. Obviamente, mi país de origen, mi Ecuador, que, bueno, a todo el mundo sorprendió a todo el mundo por lo que aconteció la semana pasada, que fue como no podría decir un intento de golpe de Estado, pero fue como, tampoco actos terroristas, aunque sean actos terroristas, pero fue como una sublevación de pandillas, sí, en contra del gobierno, donde estuvieron haciendo muchos disturbios en todo el país, ¿no? Eran contra, si no me equivoco, medidas del gobierno antipandillas, se podría decir. Sí, pero eso fue el resultado para parar estos actos. Pero si se pudiera empezar por el contexto, todo empezó, bueno, es una cadena de muchos años atrás, o sea, es muchos años atrás, pero si volvemos a lo que es el presente, y esto ya se originó porque primeramente las pandillas tienen el control de las cárceles en Ecuador. O sea, las pandillas pueden hacer lo que quieran allá. Son ellos los dueños de las cárceles. Ya ellos dirigen sus organizaciones desde la cárcel, ¿no? Entonces, ya hace unos 7 años atrás, 7 años atrás, 2024, ¿no? Ya comenzaron a hacer matanzas en las cárceles entre muchos grupos delictivos, muchas pandillas, ¿no? Y eso conllevó pues que estas organizaciones no solamente peleen dentro de las cárceles, sino también afuera de las cárceles, ¿no? O sea que antes no pasaba en Ecuador. Obviamente, pues, ¿qué pasan estas cosas? Bueno, pues, son muchos factores los que pasan. Si yo te puedo decir, si hablara de una perspectiva más socialista, te puedo decir que es porque, bueno, no sé, por las excusas de que no se trabaja con la gente pobre y cosas así, ¿verdad? Desigualdad económica, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero eso sería la opinión o la justificación más barata. Y si fuera así, todavía más extremo, o sea, de la oposición, de los gobiernos de derecha, estuviera diciendo que la culpa es de que los gobiernos de turno no le paran bola, o sea, no le dan un respectivo cuidado a las personas más de economías más bajas, ¿no? O qué sé yo, grupos marginales, no sé cómo quieran decir.
La cuestión es que son muchos factores, ¿no? El principal factor es la pobreza, ¿no? Y también el descuido contra personas pobres. Eso ha generado de que haya un reclutamiento de pandillas hacia los jóvenes, ¿no? En barrios, suburbios de las ciudades más grandes, principalmente de las ciudades costeras de Ecuador, ¿no? En eso y también la masiva inmigración de personas de otros países de la región latinoamericana. Puede ser personas que vienen inmigrando desde Venezuela o también de Colombia, ¿no? Que vienen a establecerse en Ecuador. Entonces todo eso genera de que las personas, bueno, pues no haya trabajo para todos, no vivan en la marginalidad. Y eso ha conllevado a que pandillas empiezan a reclutar a jóvenes, ¿no? Jóvenes y también personas de bajos recursos que necesitan dinero para sobrevivir. Todo eso conlleva a que estas pandillas crezcan y tengan un poder grande en Ecuador, ¿no? Y aparte, las leyes que hay en Ecuador son muy malas y la corrupción entre los que son juzgados, policías, establecimientos públicos es muy grande en el país, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estas pandillas han adquirido mucho poder, también porque se han untado con carteles de otros países, carteles mexicanos y carteles de Albania también. Porque aunque no se hable mucho de eso, también es un secreto a voces de que la mafia albanesa está en Ecuador. Incluso se dice que tiene reclutamiento de niños o de adolescentes, los cuales le dan una educación en lo que es sicariato, cómo robar y todas esas cosas. Parece mentira, pero es real. Yo había escuchado que parte de la cocaína que se exporta de Colombia, que para que vaya a Estados Unidos o para México, primero pasa por Ecuador y luego lo suben en barco. O sea, esto puede ser también otro factor que afecte, o sea, que se sigue esta droga. Sí. Eso es uno de los factores. Y bueno, pues uno de los factores también, como te iba contando, pues, que se metieron carteles mexicanos, para ser más explícito, carteles de Sinaloa con el cartel Jalisco Nueva Generación. Son dos grupos que se pelean en México y que han llevado a esas peleas en Ecuador, ¿no? Por eso que en Ecuador las muertes han subido, muertes entre pandillas. Se matan en las cárceles, se matan fuera de las cárceles, ¿no? Y con eso también el aumento de extorsiones, principalmente en el último año. El año pasado o hace 2 años atrás ya comenzaron las extorsiones en Ecuador, son muy fuertes, te matan, hay videos en internet, no son mentiras, están ahí las pruebas. Y eso también hace que la economía fluctúe para abajo en cualquier nación, ¿no? Porque la gente ya no puede tener negocios, prefiere mejor cerrar los negocios que pagar las vacunas, que son las extorsiones, ¿no? Que ellos piden. Bueno, volviendo, el otro problema que tú también ahorita lo comentaste es que efectivamente colombianos pueden pasar droga a través de Ecuador por 2 razones muy importantes. Una, porque nosotros tenemos el dólar. Por eso carteles mexicanos como colombianos les interesa mucho pasar su droga por Ecuador y que se haga el lavado de dinero, ya que es más fácil. ¿Por qué? Porque tienen dólares. Y la mayoría de estas organizaciones criminales se pagan en dólares. Exacto, de Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces es más fácil lavar el dinero ahí. Puedes comprar casas, haciendas, un montón de cosas, ¿no? Para lavar tu dinero, obviamente. O sea, gran parte de los dólares que vienen de Estados Unidos a Ecuador es dinero negro. No te podría decir eso porque también hay mucha migración. También muchos migrantes mandan dinero
de Estados Unidos para Ecuador, así es que puede ser, pero para asistir a la familia. exactamente, exactamente. Pero ya, después de eso, volviendo al tema de los colombianos, sí, también hay eso. Y eso empezó desde el año 2009 cuando el presidente Rafael Correa de idea socialista quitó lo que es la base de Manta. Perdón. Y la base de Manta era súper esencial. ¿Por qué? Porque ahí estaban lo que son la DEA, estaba en Ecuador, y ellos ayudaban a la policía ecuatoriana para que vigilen lo que es toda la región de Manta, que es donde estaba ahí. La DEA es la sección de la policía Antinarcóticos en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, al sacar esa base, pues ahorita muchos carteles colombianos podrían operar en lo que es esa región de Manta. Que la región de Manta es una región muy importante porque tiene salida al mar. Y hay, bueno, hay mucho turismo también ahí en esa región, ¿no? Por eso era muy importante esa base ahí, porque ahora la gente, muchas pandillas y muchos extranjeros se pueden asentar en esa parte, ¿no? Cosa que antes era un poquito limitado, ya que tenían a los estadounidenses ahí metidos, ¿no? No podían hacer. Ellos operaban para la lucha ante las drogas, ¿no? Para que no haya esa exportación hacia los Estados Unidos, o se les dificulta a los carteles, ¿no? Entonces todo eso son muchos de esos factores que conllevan a que a largo plazo, porque todo es a largo plazo, o sea, no es que esto va a empezar ahora, no, sino que es a largo plazo, ha hecho de que estas pandillas puedan asociarse con grupos delictivos de otros países y crezcan, tengan tanto poder y tanto dinero, y también con el descubrimiento de las instituciones, de la presidencia, de la policía, ejército y de la jurisprudencia también se puede decir, ¿no? Con la corrupción, hicieron que estas pandillas crezcan, jóvenes crezcan, siendo pandilleros con acceso a armas, extorsiones, matanzas y todo eso haya crecido en Ecuador y había sido como no sé, una bomba de tiempo, ¿no? Que iba a explotar en cualquier rato, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó la semana pasada? Bueno, la semana pasada lo que pasó fue que un líder de estas bandas se escapó. Las cárceles, como tienen tanto poder dentro como fuera de las cárceles, hicieron una manifestación y comenzaron en todas las cárceles de Ecuador, no en todas, pero sí en la más importante, a secuestrar a los guías penitenciarios. Sí, imagínate, son como o sea, un motín, ¿no? un motín. Son como unos 7.000 personas o más, pues en una cárcel me puede ver que hagan más o menos, con, qué sé yo, 40, 30 guías penitenciarios. Además que esas personas están bien armadas, pues como te dije, ellos controlan las cárceles. Por medio de corrupción, sobornos, ellos tienen acceso a armas blancas, o sea, desde cuchillos, metralletas, hasta bombas, ¿no? En las cárceles, dentro de las cárceles, afuera esto ya peor, ¿ya? Entonces, las guardias no tienen ni siquiera revólver, no tienen ni siquiera una pistola para defenderse los guardias penitenciarios. Entonces, en blanco y en botella, los secuestraron a todos en diferentes puntos del país. ¿Por qué pasó estos motines? Vuelvo y repito, se escapó este líder que supuestamente lo iban a cambiar de cárcel y él se escapó antes. Hay muchas hipótesis de que lo iban a matar y todo eso. Bueno, el tío se escapa de la cárcel y para que no se fugue y porque el presidente también vio que iba a pasar algo, lo que él hizo fue simplemente hacer un toque de queda. Toque de queda es que la gente no puede salir a tanto tiempo, a tanta hora, y ya pues. Y ponen patrulla también los policías, ¿no? Para detener a civiles que no respeten el toque de queda.
¿Qué pasa? Eso fue como venderle gasolina al fuego. Comenzó la misma noche que fue el toque de queda, comenzaron a haber disturbios en todo el país, comenzaron a haber fuegos por las calles, o sea, carros prendidos con fuego, eh, asaltos en las noches. Y bueno, pues al siguiente día, que fue la semana pasada, si no me equivoco, fue el martes de la semana pasada, comenzó lo que fue el actos ya terroristas, ¿no? Ahora ya no solamente porque lo hacían como afuera de las ciudades, pero ahora ya lo hacían dentro de las ciudades, quemar con combustible, quemaban carros, vehículos, comenzaron a matar policías. La misma madrugada que se decretó el toque de queda, comenzaron a secuestrar policías. Todo eso grabado por cámaras de vigilancia, ¿no? Se podía ver. Imagínate que entraban como 10 asaltantes, 10 delincuentes con metralletas y todo, y los policías son como 4 o 5 en la noche, con una pistola, que a lo mejor ni balas tienen porque son personas que ni siquiera le dan suministro. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que había muchos secuestros, ¿no? Todo eso conllevó a que el presidente, bueno, no, todavía faltaba la cereza del pastel. Toda esa noche y durante el día hubo secuestros a policías, comenzaron a robar locales, comenzaron a saquear los locales, ¿no? Los propios ladrones, y comenzaron a... La famosa imagen de esa televisión en el que secuestraban a los presentadores, los apuntaban con un arma para que hicieran ciertas declaraciones, ¿no? Sí, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron a matar policías también en las calles. Entonces lo que hizo el presidente fue lo siguiente: decretó un conflicto armado interno, un decreto del conflicto armado interno. ¿Qué conlleva eso? Bueno, es una guerra interna, ¿no? Donde los policías pueden salir. Y también decretó que esos grupos, esas pandillas, son declarados como terroristas, dado el hecho de que estaban cometiendo actos terroristas. Estaban matando gente, estaban incendiando carros, camionetas, todo, ¿no? Tirando bombas y dinamitas también. Entonces, ahí vino ya la famosa imagen de la televisión pública que fue invadida por estos delincuentes o las terroristas, ¿no? Que entraron. Gracias a Dios no pasó nada, pero fue terrible, ¿no? Y en las cárceles comenzaron a enviar videos de los guías penitenciarios que pidan ayuda. No muchos, pero hubieron algunos casos que fueron asesinados en vivo, donde esos videos los enviaban por la red social como Twitter, por ejemplo. Yo me vi mientras hacía una prueba de cohesión, me pude ver que estaban asesinando policías con tiros en la cabeza, ahorcamientos, cosas así, ¿no? Mientras ellos le insultaban al presidente y le pedían que pare esto, ¿no? El conflicto armado interno. Lo cual el presidente no lo hizo. Y bueno, yo estaba súper caliente, súper preocupado, porque yo también tengo familia en Ecuador, obviamente. Yo tengo mi familia y también me preocupo. Pero siguió todo esto y los militares salieron a hacer ya de las suyas allá en Ecuador. Los derechos humanos comenzaron a salir como siempre, pidiendo por los derechos de los delincuentes, como siempre. Ya. De lo cual muchos nos indignamos porque eso era lo que nosotros queríamos hace mucho, mucho tiempo. Yo que iba en extranjero, imagínate, yo siempre decía, ¿cómo es posible que Ecuador hagan estas cosas en Ecuador? Que en Ecuador era un país relativamente tranquilo, de gente buena, y de repente estos grupos criminales puedan hacer lo que querían en mi país. Entonces, a mí me daba impotencia como ciudadano ecuatoriano de ver cómo mataban en pleno del día, extorsionaban y mataban a gente que tenía sus negocios así, y no había nada, o sea, no había ley que ampare a estas personas. Y encima te dice una institución internacional, oye, cuidado con estas personas,
cuidar sus derechos. Exactamente. Y ellos jamás respetaban los derechos. Y ellos no reclaman derechos de nadie. O sea, yo te lo juro que yo alucinaba cuando veía eso. Y yo fui de los que estaba de acuerdo de que los militares estén ahí. Y vuelvo y repito, yo como dije en mis redes sociales, la verdad que a mí me faltó porque solamente estaban atrapando a la mayoría jóvenes, ya que la mayoría de esta gente era joven, son gente joven. Pero sí me hubiera gustado, qué sé yo, que hubieran usado la ley más, o sea, hubieran, no sé, combatido algo así contra ellos, porque yo pienso que son gente que ya no se va a componer, ya no se va a componer, son gente de que de verdad van a hacer un cargo para la sociedad. Y si lo metes a las cárceles, ellos, ¿quién no te asegura que las cárceles vuelvan a tener poder ellos de nuevo y vuelvan a delinquir desde la misma cárcel, ¿no? Bueno, por el momento ahora lo que está pasando es que los militares todavía siguen haciendo batidas, estos grupos todavía siguen siendo grupos terroristas y les están dando palo. No ha habido muertos, creo que a lo menos uno o tal vez dos criminales. Bueno, yo sé que uno murió en la calle combatiendo contra la policía, pero no. La mayoría ha sido apresados. En su mayoría fueron jóvenes, a los cuales ya no tienen derecho, o sea, los humillan públicamente. Yo, en contra no estoy de eso, se lo merecen. Es mi punto de vista, de repente discrepo de muchas personas. Pero son personas que le han hecho tanto daño a la gente de bien en Ecuador que yo pienso que ya no necesitan que se respeten sus derechos. Como ya no respetaron tampoco los derechos de nadie. En reclutamiento de jóvenes en bandas criminales es una cosa que también pasa en tan gran medida en Suecia. Sí. Y es que los jóvenes, especialmente con toda esa cultura gángster, el crimen misterioso, les hace interesantes, hace como que les da poder de alguna forma o les hace sentirse poderosos. Claro. Y al mismo tiempo supongo que lo verán como dinero fácil. Es que es dinero fácil. Claro. Y en las regiones pobres como por ejemplo, en regiones pobres como en Latinoamérica, que tiene partes muy pobres, donde la verdad es que no hay plata, digo mi ley, pues ellos necesitan el dinero y bueno, es lo más fácil. Y estas pandillas tienen lo suficiente para reclutar a estos jóvenes. Entonces, todo eso es lo que ha pasado en Ecuador ahora. Muchos le echan la culpa a Correa, presidente de Ecuador, porque en el 2008, que curiosamente yo ya vivía en Suecia, había una pandilla llamada, dos pandillas llamadas Latin Quiñetas, las cuales eran un problema social en esa época. Entonces, cuando Correa entró al poder, Correa pactó con estas organizaciones urbanas para que terminaran, pues, porque también era un conflicto que había entre ellos, ¿no? Que estaban empezando a matarse, a pelear entre ellos, ¿no? Por el control de las organizaciones urbanas en el país. No como ahora, pero sí ya se escuchaba algo, ¿no? Entonces, eso es algo que hizo Correa y ayudó a la sociedad ecuatoriana porque estas organizaciones desaparecieron. Pero el problema es que porque yo conozco a algunas de estas personas que fueron Latin Kids, que fueron miembros, y la verdad es que ellos siguieron con su vida y ahora son personas de bien, ¿no? Pero los líderes de estas organizaciones, ¿qué pasa? Ellos consiguieron en el crimen organizado, ahora ya tenían la impunidad para hacer, pues ya todos sus registros estaban limpios. Y son estas personas que ahora son indirectamente o directamente los que han conllevado a que estas guerras internas en el país existan. Son líderes de esas antiguas organizaciones, los cuales tuvieron la impunidad, ya pudieron rehacer su vida, crear empresas, meterse en política,
cosas así, ¿no? Y tomaron eso, pero algunos se compusieron, pero los más duros no. Correa que les dio una especie de amnistía. No, no sé si para hacer amnistía, pero sí les dio algo así como que hagan la paz, y que todo, como que, sí, una amnistía más no se puede decir, como que todos sus crímenes, cosas así, iban a ser perdonados y comiencen de nuevo, de cero, algo así fue más o menos el tratado que hicieron para erradicar esas pandillas o grupos urbanos en esa época. Por eso que muchos echan la culpa a Rafael Correa de esto, porque fue algo que empezó en el 2008 y que ahora no sé si puede ser directamente, pero ha conllevado a que, por ejemplo, el grupo Latin King también esté metido en esto. No sé si será el mismo grupo que hubo hace muchos años, pero tiene el nombre Latin King, y uno de los jefes de esa banda, que murió el año pasado, pues uno de los jefes de esa banda fue perdonado en esa época. Y tiene incluso una foto con Rafael Correa y todo ello, ¿no? Bueno, pues este sujeto siguió con los actos vandálicos y bueno, pues ya terminó muerto, el año pasado en la cárcel. Y además muchos de estos grupos urbanos, como el de Quiñetas, en el 2008, ¿le puedo decir la palabra evolucionaron? ¿En qué sentido? Bueno, pues se crearon otras especies de pandillas urbanas, o pandillas, mejor dicho, ¿no? Y que ahora se llaman, pues, lobos, tigrones, ¿entiendes? O sea, son descendencias de lo que antes eran Latin Kings y Nietas. Ah, vale. ¿Qué tiene, qué características tiene cada uno? ¿En qué se diferencia? ¿Hay alguno que controle más de una industria que la otra? ¿Uno que maneje más la droga y otros que manejen otras cosas? Todo el conflicto es por droga. Como todo el conflicto es por droga, la droga da poder y la droga da dinero. Entonces, por esto de la droga, cuando hablan de droga, siempre van a estar involucrados los carteles mexicanos y los colombianos. Entonces, los carteles mexicanos vieron un gran mercado en Ecuador. Entonces comenzaron, para hacer, como dije, explícitamente, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación pusieron sus bases en Ecuador y reclutaron a estas pandillas, que era más fácil que mandar mexicanos, mejor era reclutar a estos líderes, a estas pandillas, con sus líderes, ¿no? Ajá, ya entiendo. Y anteriormente, todos vivían en paz porque tenían un líder que los tenía todos en paz, ¿no? Era como el dueño de todas las pandillas, el líder de todo. Lo mataron a él. Debe ser ya que lo mataron hace 3 años, si no me equivoco, en el 2021. Y de ahí sí, no, 2020, si no me equivoco, haber sido. Y a la raíz de la muerte de este señor, pues comenzaron a hacer los motines desde el año 2021, que comenzaron a masacrar se masacraban entre ellos en las cárceles, grupos de diferentes, ¿no? Se comenzaron a dispersar por el control, querían tomar el control de todo, pero eran muchos líderes, entonces ellos no podían conllevarse, que todos querían el poder máximo, entonces comenzaron a hacer un lado que se quería pelear con el otro. Esto lo aprovechó los carteles mexicanos para cogerse esta sección de la pandilla y luego se pidió otra parte de la pandilla para que ellos puedan suministrarles a ellos la droga. Y por eso que esos conflictos entre pandillas empezaron en las cárceles y siguieron en las calles y
y por eso se mataban siempre, por el control de las zonas, o lo que son las rutas de drogas. Un problema muy grande tiene Ecuador, sí. Aparte, el año pasado, a finales de año, la fiscal general del país y abrió el caso Metástasis, que es el caso donde ella muestra los jueces, policías, militares que han aceptado sobornos por parte de uno de estos líderes, ¿no? El líder que lo mataron, te puedo decir el nombre, Alejandro Norero, que era ex Latin King, y después líder de una fracción de estas pandillas, si no me equivoco, era de los Lobos Latin Kings. A raíz de su muerte, cogieron el celular de él y pudieron ver todas las pruebas donde él escribía a estos funcionarios, ¿no? El juez de la Corte Superior de Jurisdicción de Ecuador, ¿entiendes? El cual había aceptado sobornos, ¿no? Por parte de este criminal. Y uno de los policías de las cárceles, que controlaba las cárceles, también había recibido dinero. Muchos jueces de todo el país habían recibido también dinero para darles beneficios y liberar criminales, ¿no? Darle habeas corpus. Y bueno, pues, ¿Qué era el habeas corpus? el habeas corpus simplemente es que te dan una libertad como provisional mientras te empiezan a ver el caso. Eso es un habeas corpus, ¿no? La buena jurisdicción, ¿eh? Más o menos. Pero todo eso se descubrió en el caso Metástasis. Y bueno, pues, a raíz de que estos jueces, muchos fueron apresados, policías también, hay muchos involucrados. La alcaldesa de OnlyFans también está mencionada en esto. ¿En serio? Sí. Pero en Ecuador pasan cosas. Hay muchas cosas en Ecuador. Sí, si te contara no se acabaría nunca el podcast, pero bueno. Uf. Y eso es lo que pasa en Ecuador estas últimas fechas. Es un conflicto que son muchos factores y que podría haber empezado desde hace muchos años. Sería fácil echarle la culpa a Correa. Sería fácil, pero no solamente es el culpable. Yo creo que la sociedad en Ecuador, todos somos culpables. Y no solamente las esferas más altas, sino también nosotros como personas. Nosotros como personas ya comenzamos con la idiosincrasia del sabido, que es yo sé más que ti, yo hago esto, yo soy mejor. Empiezas a estafar desde pequeño y empiezas a robar. Y no te digo robar cosas materiales, sino, qué sé yo, a estafar, cosas así, ¿no? Esa es la ley de sabido. Que si puedes llevarte una cosa más arbitrariamente, lo haces. Y ya desde pequeño ya nos enseñan eso, a todos nosotros. Yo no soy excluido de eso, obviamente que a mí también me han enseñado eso. Entonces es una cosa generacional, ¿no? Y yo creo que nosotros como personas deberemos ya, tiene que haber un antes y un después ahora, hacer una autocrítica y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mis hijos, yo quiero que mis hijos no terminen igual que ellos. Y yo también, vuelvo y repito, toda una vez en la vida en Ecuador han hecho sobornos a policías, cualquier cosa, y nosotros también somos culpables de eso. No toda la culpa es de las esferas altas. Sí, ellos tienen la mayoría de las culpas, pero nosotros también apoyamos a eso. Dirías que era un poco cultural. Es muy cultural esto. Como una especie de normalizar la pillería, porque se puede hacer pillería, pero esa pillería puede llegar al extremo o llegar al extremo del crimen. La normalización del crimen. La normalización del crimen. Y ese es un problema de Ecuador, es un problema muy cultural. Y si las personas de bien lo hacen, imagínate las personas que no tienen los recursos ni la educación para parar. Así que
La culpa no solamente es de Correa, la culpa es de todos. René, buen análisis ese. Está... Van a caer palos, pero bueno, tenía que decirlo. Y así es, Dani. Así es lo que pasó en mi hermoso país. Seguramente vamos a hablar de más temas en el siguiente podcast. Exactamente. Y ya esperemos que todo continúe bien para Ecuador y que pueda salir de esta situación complicada. Por ahora estamos en buen camino. Estamos rulay, como dice. Perfecto. Pues nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Así que ya va siendo hora de despedirnos. Sí, igualmente. Tenemos que irnos ya porque el deber manda. Ha sido un placer estar otro episodio y otra temporada más contigo, Alex. El placer es mío. Y bueno, pues tenemos que darle más caña ahora, ¿no? Sí, sí, es que vamos a hacerlo. Vamos a tratar de hacer episodios más seguidos, con buena información Sí. de lo que pasa. Bueno, pues nos vemos a la próxima, pues. Bueno, adiós. Chao. Chao, chao.